El fin justifica los medios. Una de las frases que históricamente y erróneamente se le ha atribuido a Nicolás Maquiavelo. Esta frase en realidad es propia de Napoleón Bonaparte y la expresó con vehemencia una vez terminó de leer El Príncipe, obra cúspide de Nicolás Maquiavelo, de la cual vamos a estar hablando en esta exposición. Un cordial saludo para todos mis compañeros, miembros del curso de Teoría del Estado, para la profesora. Les habla Samuel Ríos Valencia y en este caso, en esta ocasión, voy a estarles hablando de la obra de Maquiavelo, El Príncipe, una de las obras que lo llevó a la fama y por la cual muchos lo conocemos el día de hoy. Recordemos que Maquiavelo es un artista y un filósofo, además, es un artista de la filosofía, es un artista de las letras, renacentista, y es por esto que su pensamiento ha sido satanizado por muchos, santificado por otros, pero la invitación al espectador de la exposición es a extraer las ideas centrales de los capítulos de los cuales vamos a estar hablando en esta exposición y contemplarlos no desde la perspectiva del siglo XXI, no desde nuestra perspectiva actual, que es una perspectiva privilegiada, sino entendiendo las razones que llevaron a Maquiavelo a escribir este tratado estadista, se podría decir. Así que una vez dicho esto, con este breve prefacio, vamos a seguir con nuestra exposición con una de las frases más célebres de Nicolás Maquiavelo. Es una frase que resume su forma de pensar, su forma de análisis y es también una de las frases por las cuales muchas personas lo satanizan y defienden que Maquiavelo es en realidad una mente putrefacta, una mente malvada. Pero, como les venía diciendo, la idea es analizarlo desde su propia perspectiva y extraer las ideas que puedan ser beneficiosas para nuestras mentes. Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. Es una frase que resume, como les venía diciendo, el pensamiento maquiavélico y es que este usaba un elemento más poderoso que la fuerza corporal, la fuerza de la cual nos dota la naturaleza, y es la fuerza intelectual. Maquiavelo asegura que los gobiernos deben sostenerse no solamente por la fuerza del Estado, no solamente por la fuerza y la capacidad de coacción que tenga algún dominio o algún principado, sino que debe a su vez sostenerse por la capacidad intelectual y por la capacidad que tenga el príncipe de ese Estado en ese momento para satisfacer o creer o hacer creer al pueblo que sus necesidades están satisfechas y hacer que éste esté contento. Así que ya vamos viendo por qué es que muchos políticos y muchos analíticos de las ciencias sociales y humanas lo consideran a su vez una persona malvada, una persona que no es correcta desde un punto de vista ético, pero es a su vez una mente brillante por la capacidad que tiene este señor para proponer soluciones a numerosos problemas a los que se puede ver enfrentado el Estado. Este es el orden del día. En primer lugar, vamos a estar hablando de las distintas clases de principados, de los principados hereditarios, de los principados mixtos. Estas son las clases de las que habla Maquiavelo, en las cuales se dividen los principados. Y vamos a culminar nuestra exposición hablando de un ejemplo de la vida real. A lo largo de la exposición vamos a establecer muchísimos, pero vamos a hablar de uno en concreto que está presente en el libro de Maquiavelo, en El Príncipe, y es el caso de Darío III de Persia. Maquiavelo hace el interrogante en su texto de por qué después de que Alejandro Magno conquistó los latifundios que le pertenecían a Darío III de Persia, por qué después de que Alejandro anexó a sus numerosos dominios el de Darío, por qué razón el pueblo
no se le sublevó después de su muerte. Recordemos que Alejandro Magno murió muy repentinamente, a muy corta edad, y es bastante interesante conocer la causa de por qué después de que éste murió, sus dominios, sus poblaciones se mantuvieron pacíficas y más bien sus latifundios empezaron a decaer por conflictos internos entre los mismos sucesores de Alejandro Magno. Vamos a centrarnos en los principados y vamos, como les venía diciendo, a concluir la exposición con esta, este interrogante del cual tenemos que analizar y el cual es menester hablar de él para hacernos una idea de por qué estos dominios no se perdieron por propia voluntad del pueblo, sino por conflictos internos. Así que vamos a seguir con nuestra exposición con otra frase de Maquiavelo, la cual es que la experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos. Esta es una idea que Maquiavelo va a tejer a lo largo de toda su obra y asegura que cuando el poder recae sobre potencias numerosas o más de una, es muy probable que las cosas no vayan del todo bien y que recaiga el mal sobre estas, que la prosperidad y la bonanza se alejen de estos territorios. Así que esta es una de las frases que Maquiavelo nos brinda y se quiere poner en contexto, se quiere recalcar en esta exposición porque va a ser de suprema relevancia cuando lleguemos a ese punto y veamos algunos ejemplos de la vida real en los que se perdieron latifundios muy extensos, muy vastos, por la influencia de varias potencias en un mismo lugar. Empezando con nuestro orden del día, vamos a hablar de las clases de principados. Así que Nicolás Maquiavelo, con su sabiduría, explica que existen dos formas de gobierno para él, para él. Ya sabemos que para nosotros está la monarquía, la república, la oligarquía, la plutocracia, la oclocracia, muchísimas formas de gobierno que se ven actualmente. Pero Maquiavelo establece únicamente dos y se va a centrar en una. Maquiavelo habla de que existe la república y de que existen los principados como formas de gobierno. Y en el comienzo de su obra del Príncipe asevera que hablar de la república sería una pretensión vana porque ya ha realizado análisis en otras obras de este mismo autor. Así que se va a centrar únicamente en los principados y está del grado de especificación de Maquiavelo que recalca que existen dos clases de principados. En primer lugar, están los principados hereditarios, los cuales se constituyen como una dinastía familiar, en los cuales una misma dinastía ha gobernado un determinado territorio por un tiempo prolongado y pues resulta que Maquiavelo mismo explica que esta clase de principados es mucho más fácil de mantener que la otra de la que vamos a hablar, que son los principados nuevos. Los principados nuevos se dividen en dos subgrupos, que pueden ser o completamente nuevos o también pueden ser miembros adquiridos de un príncipe que los adhiere a sus latifundios. Así que vemos que en total entonces estaríamos hablando de tres formas de principados, los hereditarios, uno solo, y dos clases de principados nuevos, así que estaríamos hablando de tres en total. Maquiavelo habla también de que estos principados pueden afrontar muchísimas dificultades, en especial los principados nuevos, y es una idea que vamos a tejer más adelante en la exposición. En su época, algunos ejemplos reales fueron algunos principados hereditarios. Fernando II de Aragón y V de Castilla, que fue un rey de España que tuvo vastos latifundios a su cargo. Lorenzo el Magnífico de Medici, uno de los líderes de la República de Florencia. Recordemos que hoy en día esa entidad no existe, pero fue una entidad estatal soberana que se constituyó
en Italia hace muchísimo tiempo y que fue supremamente influyente para el Renacimiento y épocas posteriores. Otro ejemplo que queremos poner es el de Eduardo IV de Inglaterra, que fue el primer rey de Inglaterra, el primer monarca en gobernarla bajo la Casa de York. Así que, como vemos en estos tres ejemplos, vemos ejemplificados que en cada uno de estos existe una dinastía. Eduardo IV de Inglaterra fue el hijo de uno de los fundadores de la Casa de York. Lorenzo el Magnífico de Medici, como su mismo nombre lo indica, proviene de la Casa Medici. Y Fernando II de Aragón y V de Castilla fue también un monarca de la Casa de Castilla, una casa que gobernó por muchísimo tiempo España y como podemos ver existe ese patrón de herencia en el gobierno. Así que vamos a proseguir. Acá están ejemplificados los gobernantes de los cuales les acabo de hablar. En primer lugar, de izquierda a derecha, tenemos a Lorenzo el Magnífico de Medici con la bandera de la República de Florencia de ese entonces. Vuelvo a hacer la aclaración, esta entidad hoy en día no existe. Fernando II de Aragón y V de Castilla con su respectiva bandera de Aragón y Eduardo IV de Inglaterra. Así que todos estos monarcas, Maquiavelo los llama príncipes, todos estos personajes tienen la característica en común de que su gobierno, de que su soberanía proviene de una herencia familiar, proviene de un principado hereditario. Los principados nuevos de los que habla el texto. Acá tenemos a ejemplo dos señores de los cuales el mismo Maquiavelo habla en su mismo texto. En primer lugar tenemos a Francisco Sforza, que fue el duque de Milán por un tiempo limitado. Recordemos que Milán hoy en día pertenece a Italia, pero en ese tiempo Milán se consolidó como un ducado y el senado de esa región le ofreció el poder a este señor, dado que se encontraba en una situación de hambruna extrema y se tomó como medida cautelar para solucionar la situación. Este señor que vemos a la izquierda tiene el nombre de Francisco Sforza y como les vengo diciendo fue uno de los duques de Milán. Acá tienen el escudo de su familia real. A la derecha tenemos al rey Carlos I de España. Este fue un rey que expandió bastante los latifundios españoles y también se estableció en muchísimas partes como un príncipe nuevo. Ejemplo, en Nápoles, porque estableció una nueva soberanía en una nueva población y este tipo de monarcas se ven enfrentados a distintos problemas, a distintas situaciones de las cuales Maquiavelo habla también. Así que vamos a hablar de esto más adelante. Primero vamos a hacer énfasis en los principados hereditarios, de los cuales habla Maquiavelo de que son muchísimo más fáciles de conservar por el mero hecho de que la persona es natural de allí y su pueblo naturalmente guarda afecto y cariño por él. Así que este príncipe, a menos de que haya una razón extraordinaria, no va a tener que hacer uso de la fuerza, de las armas, no va a tener que hacer uso de las barbaries bélicas para consolidar su soberanía porque la recibió por herencia. Sobre los principados mixtos, que son los principados nuevos, se encuentran distintas dificultades. En primer lugar, se encuentran con la dificultad de que es el mismo pueblo al que, por gusto de cambiar de señor, intenta repetir este patrón y puede realizar lo mismo con el señor que recién los acaba de conquistar. Así que el príncipe nuevo se enfrenta a estas dificultades. En primer lugar, la necesidad de ofender a su pueblo, porque como no es natural de allí, puede que tenga que coaccionarlos mediante las armas para que obedezcan su nueva soberanía. Tiene que vigilar además los aliados que lo ayudaron a conquistar, porque resulta que esos mismos aliados después se van a convertir en un obstáculo, porque van a empezar a exigir, no sé, temas de dinero, temas de tierras, para que se les sea recompensado el esfuerzo que pusieron en la conquista. La diferencia de costumbres y de idioma es un factor decisivo a la hora de hablar de que los principados nuevos pueden resultar completamente catastróficos
porque no hay capacidad para cohesionar a la población. Entonces, esta puede ser una causa de caída de ese principado. Y existe una gran posibilidad de que tenga que volverse a recuperar el latifundio porque puede que el rey, perdón, el príncipe pierda la soberanía porque otro estado o la misma población recupera el poder. Lo que debe hacer el príncipe para asegurar su dominio es que se debe trasladar a sus nuevos latifundios, se debe exterminar la descendencia del príncipe anterior y sobre todo lo más importante, lo recalca Maquiavelo, es que no se deben alterar ni las costumbres ni las leyes de su nueva población. También es sugerencia de Maquiavelo que el nuevo monarca mande colonias, mande gente que se traslade a vivir allí para que haya una mayor capacidad de cohesión entre su nueva población. Las recomendaciones de Maquiavelo, además, es que el nuevo príncipe debe convertirse en defensor de los vecinos más desvalidos. Debe cuidar que los aliados que ayudaron a conquistar su nuevo territorio no vayan a adquirir muchísima fuerza, muchísima autoridad, porque estos pueden generar, por decirlo así, un golpe de estado, pueden anular los dominios del nuevo príncipe y además se debe impedir que una fuerza extranjera mayor o igual a la de que se es parte tome partido dentro de la población, porque al igual que con los aliados puede pasar que dos potencias juntas hagan que haya un conflicto y pues que una sola sea al final la que se quede con todos los dominios. Así que vemos que el que ayuda a otro a hacerse poderoso causa su propia destrucción. Es una frase de Maquiavelo que sintetiza el pensamiento del que hemos venido hablando hasta ahora. Así que un ejemplo del mal gobierno sería el de Inglaterra cuando conquistó las 13 colonias, ya que en ese momento el rey no se trasladó a vivir a Norteamérica, no lo iba a hacer obviamente, esta fue también una de las causas por las que según Maquiavelo se pudo haber perdido las 13 colonias, obviamente Maquiavelo murió mucho antes de la independencia de Estados Unidos, pero si traemos a colación su pensamiento, vamos a ver que Maquiavelo hubiera dicho que tal vez una de las razones por las que cayó el poderío británico sobre las 13 colonias es que el rey no se trasladó a vivir allí. Francia además ejerció una gran influencia en los Estados Unidos, tanto que al final terminaron aliados para independizarse de Inglaterra. Francia hizo un convenio con Estados Unidos, con las 13 colonias, para poder librarse del yugo inglés y los colonos tuvieron demasiada participación en la expansión al oeste del territorio norteamericano. Los dotó de muchísima fuerza y al fin y al cabo terminaron perdiendo los dominios de Inglaterra sobre las 13 colonias. El reino de Darío ocupado por Alejandro. ¿Por qué no se sublevó después de la muerte de Alejandro? Para dar solución a este tema, definimos que Maquiavelo habla de dos formas de gobernar, dos formas de asesorarse al momento de gobernar. La primera es que el príncipe puede elegir unos ministros que estén dentro de sus siervos, dentro de su pueblo, y estos administran orden y justicia en toda la población en nombre del rey, en nombre del príncipe. Pero los príncipes también pueden optar por asesorarse de familias nobles, de familias que se han ratificado en el territorio como soberanas, tienen a su disposición pequeños estados y estos les hacen caso. Así que el príncipe también puede asesorarse de este tipo de personas que son nobles, tienen sangre azul, como lo hemos dicho varias veces en clase, y no los elige el príncipe, sino que han ratificado su lugar en la sociedad por su linaje. Algunos de estos ejemplos. En primer lugar tenemos al Imperio Otomano, que es un ejemplo que está presente en El Príncipe de Maquiavelo. El Imperio Otomano, el mismo Maquiavelo lo dice, tiene una forma de asesoramiento por ministros, o sea, es una sola autoridad en ese imperio, pero esa autoridad delega a más personas que le ayuden a gobernar.
Por nobleza tenemos, por ejemplo, el Imperio Español. Maquiavelo habla de que, en este caso, Maquiavelo pone el ejemplo con Francia, pero perdón, en mi caso quiero colocar el ejemplo de el Imperio Español para dar un poco más de diversidad a la exposición, y es que, por ejemplo, los principados que son gobernados por ministros o con ayuda de ministros son más difíciles de conquistar, pero más fáciles de mantener, porque van a encontrar un estado unificado, pero una vez se arrase con las fuerzas estatales, los vasallos van a ceder rápidamente y no van a poner mayor objeción al nuevo gobernante, al nuevo príncipe. Pero los estados que tienen un nivel de gobierno que se asesoran por la nobleza son más fáciles de conquistar porque hay menos capacidad de cohesión entre los mismos nobles. Pero una vez se quiera mantener, se va a encontrar una gran dificultad por los mini estados, por decirlo de alguna manera, de los cuales poseen algunos nobles. Así que es por eso que son más fáciles de conquistar. Los estados que se rigen por un príncipe con ayuda de ministros, perdón, son más difíciles de conquistar estos primeros, pero a su vez son más fáciles de conquistar los estados que se rigen por un príncipe con ayuda de la nobleza. Pero esto va a cambiar al momento de consolidar el latifundio y el poderío. Lo que pasó con Darío y con Alejandro. Alejandro Magno lo que hizo fue cortarle la campaña y fue anular completamente las fuerzas de Darío para que éste no pudiera volver a rehacer su ejército, no pudiera volver a tomar las riendas y volver a hacer un contraataque contra Alejandro, y se aseguró de que éste muriera. O sea que una vez muerto Darío III de Persia, aniquilados sus ejércitos, fue bastante fácil para Alejandro consolidar su gobierno y quedarse tranquilo sin preocuparse de que otras personas o que la misma población se pudiera sublevar. Así que Alejandro cumplió con todas las expectativas que años después, muchos años después, escribió Maquiavelo en El Príncipe. Así que es cierto que se debe asegurar una completa aniquilación de lo que es el gobierno anterior, se debe asegurar que la familia del príncipe anterior quede completamente exterminada para garantizar de esta manera la prosperidad y la bonanza del nuevo gobernante. Es por esta razón, por estos dos casos que están expuestos en pantalla, que el pueblo nuevo de Alejandro no se sublevó después de la muerte de este. Así que con esto terminamos nuestra exposición. Le agradecemos mucho a la profesora, a mis compañeros, y espero que haya sido de todo su agrado. Muchas gracias por la atención prestada y hasta luego. Un saludo.